El 15 de abril de 1912 se produjo la tragedia naval más famosa de la historia, el hundimiento del RMS Titanic. Las gélidas aguas del Atlántico Norte fueron el escenario de este final desgarrador. Más de 1,500 vidas perdidas. Un barco que fue diseñado para ser insumergible terminó partido en dos en el fondo del océano. Pero si analizamos la superficie de la historia, no encontramos simplemente un accidente desafortunado. Encontramos una secuencia de llamados no atendidos, una secuencia de desobediencia obstinada. Esa noche fatídica, el Titanic no navegaba a ciegas. El operador de radio recibió no uno ni dos, sino 7 mensajes de advertencia de otros barcos cercanos acerca de inmensos campos de hielo en su ruta directa. El capitán Edward Smith conocía el peligro. Los llamados fueron claros. Levántate, cambia de rumbo. Sin embargo, las advertencias y el llamado fueron archivadas, ignoradas o subestimadas. El capitán, en lugar de cambiar el rumbo y escuchar el llamado, ordenó que el Titanic fuera a la máxima velocidad posible. ¿Por qué haría semejante cosa? ¿Sería orgullo? ¿Sería la presión de quizás llegar rápido al destino? ¿Sería la confianza excesiva en sus propios recursos, conocimiento, capacidad, rango? El capitán Smith tenía la voluntad, tenía la posibilidad de escuchar los llamados, pero los ignoró. Tuvo la oportunidad de hacerlo al ser el mando supremo y usó los inmensos recursos de carbón y vapor para acelerar hacia el desastre. El costo fue devastador. Fue un costo material incalculable. El barco más caro del mundo perdido. Fue un costo circunstancial. Una noche de terror inimaginable. Y lo más terrible, fue un costo colateral. Cientos de familias destrozadas por la pérdida de seres queridos que no tuvieron voz en la decisión de escuchar el llamado. Al igual que el capitán del Titanic, hoy vamos a estudiar la historia de un hombre que recibió un llamado claro, una orden directa del alto mando del universo. Pero él decidió hacer caso omiso a ese llamado. Él decidió archivar el llamado y aceleró en la dirección opuesta. Ese hombre se llama Jonás. Y al abrir Jonás capítulo 1 nos encontramos con el título de este mensaje, que es el alto costo de la desobediencia. Este alto costo se paga cuando decidimos que sabemos más que Dios. Este alto costo lo pagamos cuando ignoramos el llamado de Dios. Y este es precisamente el mensaje que vamos a analizar el día de hoy, el alto costo de la desobediencia. Hoy damos inicio a una nueva serie de mensajes basados en el libro de Jonás, la cual he titulado Cuando huyo de Dios. Este es el primer mensaje de la serie Cuando huyo de Dios. Así que vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. Vamos a estudiar este libro versículo a versículo. Aquí sí, así que van a salir expertos del libro de Jonás. Dice la palabra del Señor acá. La palabra del Señor vino ¿a quién? A Jonás. Muy bien. Vamos a dar un poquito de trasfondo para que entendamos quién era este hombre. El libro inicia mencionando al personaje principal. Jonás nació en una ciudad llamada Gat-Efer, cerca de Nazaret. Si vemos en este mapa, en el centro hacia la derecha, ahí hay una ampliación. Vemos el mar de Galilea. A la izquierda del mar de Galilea encontramos a Nazaret. Y Gat-Efer estaba ahí cerca. Jonás fue un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo.
durante el reinado de Jeroboam II. La nación de Israel, después de el reinado de Salomón, que fue el tercer rey de Israel, vino primero Saúl, luego vino David, luego vino Salomón. Después, los hijos de Salomón dividen el reino y queda dividido en el reino del norte y el reino del sur. En este momento de la historia el reino está dividido. Así que Jonás vive en el reino del norte. Segunda de Reyes 14:25 nos dice lo siguiente acerca de Jonás. Dice, él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su profeta, su siervo, el profeta Jonás. O sea, el rey Jeroboam II amplía las fronteras de Israel, toma posesión de tierra que los asirios habían quitado, como había profetizado el siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Entonces, vemos aquí que Jonás fue un profeta que profetizó bienestar para Israel, profetizó expansión de Israel, profetizó que Israel iba a retomar terrenos que los asirios les habían quitado. Así que Jonás profetiza esta restauración temprana en ese reinado. Jonás es contemporáneo con otros profetas como Oseas y Amós. Jonás fue un profeta reconocido en Israel por profetizar esos éxitos militares. O sea, era un profeta conocido por buenos mensajes. Y para los profetas era importante, porque cuando Dios los mandaba a profetizar cosas malas, la gente los odiaba. Pero hasta este punto Jonás era un profeta popular. Había predicado la expansión, había predicado que Israel iba a retomar estos terrenos de los asirios, que eran el imperio dominante. Así que lo que primero vemos aquí entonces es que Dios llamó a Jonás, y esto nos lleva al punto número 1. Para los que están tomando notas, el primer punto es: Dios me está llamando. Dios me está llamando. Yo quiero resaltar 3 cosas a las que Dios nos llama a todos. Porque diríamos, bueno, eso fue a Jonás, a mí no. Pero te quiero llevar a 3 cosas a las que Dios nos está llamando. La primera es, literal A, Dios me está llamando a una relación con Él. A una relación con Él. Es obvio que Jonás tenía una relación con Dios. Es obvio que Dios tenía una relación con Jonás. La pregunta es si tú tienes una relación con Dios en los términos de Dios, no a tu manera. Porque a veces la gente dice, ay, es que yo tengo mi propia relación con Dios. Yo no obedezco lo que Él dice, no leo su palabra, no me congrego, pero yo tengo mi propia relación con Dios. Bueno, Dios está llamando a una relación en sus términos. Porque es como que le digamos a la esposa, bueno, me va a relacionar contigo, pero no vengo a dormir. Vengo cuando quiera. Cuando se me ocurra te dejo algún dinerito por ahí para que compres 1 o 2 panes. ¿Qué mujer va a aceptar semejante relación? Ninguna. Dios tampoco te va a aceptar la relación que tú te inventes, que está por fuera de los parámetros que Él ha establecido. Tenemos que relacionarnos con Él única y exclusivamente a través de Jesús, su único Hijo. Tenemos que relacionarnos con Él de una manera absoluta y contundente. Tenemos que relacionarnos con Él de una manera exclusiva. Tenemos que relacionarnos con Él de una manera que lo adore y lo posicione como lo primero en nuestras vidas y la máxima autoridad de nuestra existencia. Ahora, ¿será que Dios te ha estado llamando a una relación con Él y tú has estado huyendo? ¿Será que has hecho caso omiso a ese llamado? Y de repente tú puedes decir, bueno, yo vine hoy porque me invitaron, porque ya me daba pena con mi amigo, porque imagínense cuántas veces me ha dicho que venga. Estás aquí porque Dios quería que tú escucharas este mensaje. Y Dios te está llamando a una relación con Él. Literal B. Dios te está llamando a una familia en Él. Miren lo que dice el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y sabemos que
en los tiempos antiguos se identificaba hijo de como si fuera el apellido. Pero esto nos lleva también a pensar, Jonás era un hijo. Jonás era miembro de una familia. Jonás era un hombre con el cual Dios se relaciona, pero era un hombre también que hacía parte de una familia. La pregunta es, ¿cuál es tu rol en tu familia y si lo estás cumpliendo como Dios quiere? ¿Eres un hijo? ¿Eres un esposo? ¿Eres una esposa? ¿Eres un hermano, una hermana? ¿Estás cumpliendo el rol que Dios te ha dado conforme los parámetros de Dios? ¿O estás huyendo al llamado de Dios en tu familia y estás siendo irresponsable a lo que Dios te ha llamado? Esa es una pregunta interesante. Y tercero, literal C, Dios no solamente nos está llamando a una relación con Él, a una familia en Él, sino que también nos está llamando a una misión para Él. Y resulta que Jonás recibe una misión. Y Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, que inicia con una relación con Él. Segundo, va en una familia en Él. No es que vas a dejar a tu familia abandonada por servir a Dios, eso no funciona. De hecho, en la Biblia dice allí en 1 Timoteo capítulo 3 que si alguno anhela el liderazgo espiritual, si alguno anhela obispado, pastoreo, si alguno desea ser un líder en la iglesia, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo, la persona que quiere sobreveer, el pastor, son palabras en griego, son tres palabras que se utilizan, anciano, pastor y obispo. Obispo significa sobreveedor, no en el contexto de la religión tradicional del obispo allá como aislado, no, sino el que está a cargo de velar por la grey del Señor. Dice buena obra desea, pero es necesario que Él sea, y las primeras características que se nos dan tienen que ver con la familia. No tenemos derecho de hacer nada en la iglesia si nuestra familia no está en orden, si nuestra familia no está provista, si nuestra familia no está siendo amada, si no estamos cumpliendo con el rol en nuestra familia. Y entonces hay una misión. Jonás, hijo de Amitai, que tenía una relación con Dios y Dios le habla. Dice versículo 2, levántate. Esta palabra es clave porque como vamos a ver en la narrativa, en el uso del lenguaje, es fascinante cómo se juega con las palabras aquí. Levántate, ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Los asirios eran famosos por su ferocidad. Eran salvajes. Ellos le quitaban la piel a la gente viva. Los empalaban, los cegaban con lanzas, les perforaban la nariz y los labios con ganchos, no decorativo como hoy día, sino era para procesiones humillantes. Y mutilaban masivamente a sus enemigos, hacían pilas de cabezas cortadas. Los relieves asirios que se han encontrado glorificaban esta violencia como una táctica psicológica, pulverizando naciones débiles sin piedad. Así que no era fácil para Jonás ir a la capital del imperio perverso y malvado, porque Asiria había oprimido repetidamente a Israel, amenazaban la existencia de Israel. Posteriormente, de hecho, ellos destruyeron el reino del norte en el 722 a.C., más o menos unos 70 años después de Jonás. Así que Jonás temía que su predicación de juicio en Nínive resultara en el arrepentimiento de ellos, salvándolos y prolongando la amenaza contra su pueblo. Así que Jonás tenía una situación difícil. No era fácil para él ir a predicarle a los grandes enemigos de su pueblo. No era fácil. Él había vivido el oprobio, él había vivido la persecución, él había vivido el dolor. Pero al igual que Jonás, Dios te está llamando a ti hoy, te está diciendo, levántate. Seguramente el Señor te ha estado tocando el corazón, te ha estado llamando para que tú seas un instrumento en sus manos, y tú has estado huyendo de ese llamado, como decimos coloquialmente, te has estado haciendo el loco.
Has estado sacando 1000 excusas. Pero hoy Dios te dice a ti también, levántate. Es posible que ya sepas a qué te llamó el Señor. Es posible que tú ya sepas, tú tienes identificado el don espiritual que Dios te dio. Tú ya sabes a qué te llamó el Señor. Pero de repente no lo tienes claro. Pero tienes ese deseo en el corazón de servir. Has sacado la excusa, es que el trabajo, es que aquello, es que tú sabes cómo es la cosa aquí en este país y toca trabajar y esto y aquello. Lo triste es que a veces le pedimos un trabajo al Señor. Aparece un trabajo y nos olvidamos del Señor. Dios no te va a dar algo que lo aleje de Él. Así que lo que te aleja de Él no viene de Él. Parece una excelente oportunidad. Pero si te aleja de Él, si te aleja de tu familia, no proviene de Él. Así te paguen bastante. El diablo también trabaja. Así que no siempre todo lo que tú veas delante de ti viene de Dios. La pregunta es, ¿por qué no estás aún sirviéndole como Él te ha estado llamando? ¿Por qué? Punto número 2. Ya vimos entonces que Dios nos está llamando a una relación con Él, a una familia en Él y a una misión para Él. Ahora vamos a ver 3 ingredientes de la desobediencia. Ya tenemos el llamado. Ahora vamos a ver qué cosas usamos en nuestras vidas para desobedecer. El literal A del punto 2 es, primero usamos la voluntad. El Señor en el versículo 2 que acabamos de leer le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella, anúnciales juicio, porque ya su maldad ha llegado hasta mí de una manera que ya no tolero más y voy a destruir a Nínive, dice el Señor. Entonces, versículo 3, Jonás se levantó. Y luego viene una palabra que es bien interesante en la Biblia, pero. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. ¿Será que este es el Tarsis de alguno de ustedes? ¿Será que ustedes están aquí, algunos de pronto, porque estaban huyendo del Señor? Y de repente dice aquí que se levantaron para huir a Carolina del Norte. O de repente estás haciendo caso omiso al llamado de Dios en tu vida. Dice, se levantó Jonás, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y luego dice, y descendiendo a Jope, una ciudad costera. La desobediencia inicia con la voluntad. Y aquí tenemos el mapa. La desobediencia inicia con una voluntad contraria a lo que Dios espera de nosotros, a lo que Dios desea para nosotros, a lo que Dios nos manda a hacer. En el centro del mapa a la derecha tenemos la ampliación de donde vivía Jonás. Él era de Gat-Efer, al lado de Nazaret. Resulta que de ahí a Nínive eran más o menos 780 kilómetros o unas 485 millas. Pero Jonás decide irse al punto más lejos posible en la dirección contraria. Se va para Tarsis, que es, se cree, lo que hoy es Cádiz en España. 3.800 kilómetros. O sea, ya no pudo irse más lejos porque ya había un mar muy grande y todavía no sabía si estaba América por acá. Pero si hubiese sabido de América, entonces se viene para aquí, para Wilmington. Imagínense, de donde él quería irse a donde Dios lo había llamado eran 4.350 kilómetros o 2.703 millas. Ahora uno podría decir, bueno, Jonás solo estaba huyendo del llamado de Dios. Pero ahí dice el texto que estaba huyendo de la presencia de Dios. Porque cuando huimos del llamado de Dios a una relación con Él, estamos huyendo de Él. Cuando huimos del llamado de Dios en mi familia, en Él, estoy huyendo de Dios. Cuando huimos del llamado de Dios a servirlo, a la misión de Dios, estamos huyendo de Dios.
No es tal cosa de que, yo tengo una relación hermosa, personal, estrecha, privada, con Dios, linda, pero no hago nada, en mi familia no hago nada, y en realidad no tengo una relación verdadera con Él. Te estás autoengañando. Así que él decide huir del plan de Dios. Y la voluntad fue lo primero. Me voy a levantar, pero me voy a ir a hacer lo que me dé la gana. Me voy a ir en la dirección contraria. No voy a irme para Nínive, me voy a escapar, como si pudiéramos escapar de Dios. ¿Hay algo en tu vida que te muestra, te da evidencia que tú estás huyendo de Dios? ¿Hay alguna relación en tu vida que no es conforme los parámetros de Dios? ¿Hay algo que estás haciendo en tu vida que tú sabes que está mal y aún así sigues haciéndolo porque estás huyendo de Dios? ¿Hay algún negocio en el cual estás involucrado que es en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes ver en tu vida que tú estás igual que Jonás, huyendo del Señor voluntariamente? Porque eso es lo primero. La desobediencia es voluntaria. Segundo, literal B, segundo elemento de la desobediencia, ingrediente, es la oportunidad. Desobedecemos por voluntad y en medio de esa voluntad a veces nos encontramos la oportunidad. Miren lo que dice allí Jonás, versículo 3. Dice que él desciende a Jope porque como él no vivía en la ribera del mar o al borde del mar de Mediterráneo, sino que le tocaba irse hasta la ciudad costera de Jope para allí poder mirar a ver cómo hacía para irse para Tarsis. Y dice, encontró un barco que iba a Tarsis. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que cuando hemos propuesto en nuestro corazón hacer el mal, nos encontramos al amigote! Nos encontramos a la exnovia, las damas al exnovio y está churrísimo. ¿Cómo ha cambiado? Cuando terminaron está horrible, pero mírenlo ahora. La oportunidad se encontró un barco. ¡Ay, qué casualidad! A veces pensamos que esas oportunidades son como la señal de que Dios está aprobando nuestra desobediencia. ¡Ay, si supiera, pastor! Se me presenta esa oportunidad. Sí, pero es ilegal. No, pero es que eso tiene que ser del Señor. Sí, pero es que es pecaminoso. No, pero es que ¿cómo más se puede dar? Es que preciso. A veces tomamos esas oportunidades, esas coincidencias, como si vinieran de Dios. Pero el diablo también te las puede poner ahí. O simplemente aparecen porque es parte de la vida y tú la utilizas para justificar tu desobediencia. La justificas para decir, ¡ay, se me dieron las cosas! Y por eso desobedezco, porque se me presentó la oportunidad. Literal C, tercer ingrediente de la desobediencia, los recursos. Tenemos la voluntad, la oportunidad y ahora los recursos. Dice Jonás, continuamos leyendo el versículo 3, que luego que encontró un barco que iba a Tarsis, dice, pagó el pasaje. Imagínense si no tiene plata, pues tiene la oportunidad, tiene el barco, ay, no tengo plata, me tocó devolverme para la casa. No tengo de otra. ¿Cuántos negocios se han presentado, no? Uy, mire, se invierte, me va a volver millonario. Pero necesita $100,000. Ay, qué pesar. Se perdió la oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el recurso? ¿Qué pasa cuando tenemos el dinero? Jonás pagó el pasaje y entró en él, en ese barco que se le apareció ahí, esa oportunidad, para ir con ellos a Tarsis. Y vuelve el escritor a decir, lejos de la presencia del Señor. Ten cuidado que los recursos no
faciliten tu desobediencia. Los recursos nos dan esa falsa seguridad de que podemos tomar decisiones independientes de Dios. Tengo la plata, tengo el recurso. Dios no espera tanto de mí. De hecho, si tienes recursos, Dios espera más de ti, porque al que mucho se le da, mucho se le exige, mucho se le demanda. Por eso dijo el Señor Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el recurso, nos apoyamos en ese recurso, pensamos que no necesitamos a Dios, el recurso nos engaña, nos da una falsa sensación de autonomía y de seguridad. Pero la desobediencia tiene un costo, y ese es el punto número 3. El costo de la desobediencia. Ya vimos el llamado, ya vimos los ingredientes de la desobediencia. Ahora vamos a ver el costo de la desobediencia. Es interesante, Napoleón Bonaparte, el gran conquistador, general francés, emperador, dijo: nadie más que yo mismo puede ser culpado por mi caída. He sido mi peor enemigo. A veces pensamos que el peor enemigo es el diablo, pero el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo que yo tengo y que tú tienes, lo encontramos en el espejo. Somos nuestro peor enemigo. Y la desobediencia tiene un costo. Vamos a ver el primer costo, literal A, el costo material. El costo material. Volvemos a leer el versículo 3. Dice que Jonás pagó el pasaje y perdió la platica. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca llegó a Tarsis. No llegó a Tarsis. Entró en el barco para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, pero perdió su dinero. Escuchen esto. Cuando huyo de Dios, nunca llego a mi destino, pero siempre pago el precio. Se lo repito. Cuando huyo de Dios, nunca llego a mi destino, a donde yo quiero ir. Jonás quería ir a Tarsis, pero aunque no llegue al destino, siempre voy a pagar el precio yo. Jonás perdió la plata. Por otro lado, cuando obedezco a Dios, siempre llegaré al destino. Y Dios paga el precio. Pensemos en esto por un momento. Cuando obedezco a Dios, siempre llego al destino. Y Dios pagará el precio. Pero cuando huyo de Dios, nunca llegaré a mi destino. Y siempre pagaré el precio. La desobediencia a Dios no siempre la notamos al principio, pero termina cobrándonos más de lo que queremos y pensamos pagar. Así como le ocurrió a Jonás. Segunda consecuencia de la desobediencia: circunstancial. Pagamos un costo circunstancial. No solamente pagamos un costo material, sino también pagamos un costo circunstancial. Versículo 4. Viene la palabra pero. Conjunción adversativa para los que les gusta la gramática. Marca un contraste. Jonás, contento, ve la oportunidad, tiene el recurso, utiliza su voluntad, se va hacia Jope, la ciudad costera, se encontró el barco, tenía el dinero, pagó el pasaje y se embarcó a Tarsis feliz, huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios, dice acá, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse.
todo intento de huir de Dios siempre trae consigo una tormenta a mi vida. Se lo repito. Todo intento de huir de Dios siempre trae consigo una tormenta a mi vida. Hagamos una pausa y pensemos en nuestra propia vida. Cada uno piense en su vida y piense las tormentas más difíciles que le ha tocado pasar. Y estoy seguro que la mayoría de esas tormentas han sido porque he estado huyendo de Dios, haciendo las cosas a mi manera. Relaciones a mi manera, negocios a mi manera, familia a mi manera, vida a mi manera. Huyendo del llamado de Dios. Huyendo del rol de Dios para mi familia, huyendo de la misión a la que Dios me ha llamado, y termino en medio de una circunstancia tormentosa, simplemente porque huimos de Él. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¡Qué belleza! El hombre ya estaba feliz. Ya, el barco, pagué, tengo como oportunidad, voluntad, recurso. A dormir se dijo, me deshice del Señor, me deshice de su llamado, me deshice de su misión y se fue a dormir. ¿Saben lo que hace el pecado? El pecado nos deja como Jonás. Nos desensibiliza. Nos deja en una posición que nos podemos ir a dormir tranquilos en medio de la desobediencia, en medio de huir de Dios. Desensibilizados por completo. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Pareciera como que Dios le está hablando a través de este capitán pagano. ¿Cómo es que estás durmiendo? Y miren la palabra de nuevo, como inicia el libro: levántate. De repente, esta palabra también es para ti. ¿Qué haces durmiendo? ¿Qué haces pensando que todo está bien cuando estás huyendo de Dios, de su llamado, de su rol en la familia como Dios lo estableció, de su llamado a que tú tengas una relación con Él? ¿Qué haces ahí durmiendo? En ese letargo espiritual, ¿qué haces ahí? Levántate, invoca a tu Dios, busca al Señor. Acércate a Él, Él se quiere relacionar contigo. Y dice el capitán: quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para ver por causa de quién nos ha venido esta calamidad. No sé si hicieron piedra, papel o tijera, o no sé si hicieron el que le salga la monedita, cara o sello, no sé. Pero dice que echaron suertes. La manera de ellos de identificar a ver quién es el culpable aquí. Y Dios, en su soberana voluntad, dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Sorprendido, este es el culpable. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. El costo circunstancial. Vamos a pagar el precio material, pero también vamos a quedar en unos problemas, en unas circunstancias difíciles. Hay algo muy interesante aquí. El texto en hebreo, porque esto originalmente se escribe en hebreo, usa el mismo verbo descender, traducido en español como descender o bajar 3 veces. Quiero mostrarles en dónde está. En el versículo 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y la primera vez que se usa la palabra, descendió a Jope.
Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y la palabra en hebreo en realidad es descendió en él. Aquí se traduce entró, pero en realidad es la misma palabra, descendió. Para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla. Pero Jonás había bajado a la bodega. Y acabamos de leer en el versículo 15 que finalmente lo lanzaron al mar. Es como que el escritor está usando esta figura literaria maravillosa del juego de las palabras para mostrar cómo Jonás desciende cada vez más bajo. El Señor le manda que se levante, pero Jonás se levanta para caer y resulta tirado en el mar. Eso es lo que el pecado hace, familia. El pecado nos va a hacer descender cada vez más bajo, porque para cubrir un pecado tienes que cometer otro. Y para cubrir esos dos tienes que cometer un tercero. Y terminas cada vez más bajo. Y quizás Dios hoy está hablando a tu vida porque Dios quiere guardarte de las consecuencias y de la gran tormenta que se avecina sobre tu vida. Y hoy el Señor te está diciendo, levántate. ¿Qué haces ahí dormido? Ve a hacer lo que te mandé y que tú sabes que debes hacer. Abandona lo que tienes que abandonar. Deja de hacer lo malo que estás haciendo. Porque viene la tormenta y Dios en su gracia y su misericordia no quiere que tú termines en el mar. No quiere que tu matrimonio termine en el mar. No quiere que tus finanzas y tu vida personal termine en el mar. El pecado nos lleva cada vez más hondo. Es una espiral descendente que nos arrastra. Por eso tenemos que ser radicales. Por eso tenemos que decir no más. Voy a tomar una decisión radical hoy. Voy a decir alto a esto. Voy a llamar a la persona que tengo que llamar y digo no más. No me llame más, amigote. No me llame más, mujer. Usted me está haciendo de tentación. O la mujer llama al hombre. No más. Voy a terminar esa relación que no está conforme a la palabra de Dios. No más. 3 veces se nos dice aquí que descendió y terminó tirado en el mar. Así será nuestra vida cuando huimos de Dios. Las circunstancias serán difíciles en varias áreas de nuestra vida. Y tercero y último, literal C, hablando de las consecuencias, del costo de la desobediencia, va a haber un costo colateral. Hubo un costo material, hubo un costo circunstancial y ahora hay un costo colateral. En el versículo 5 acabamos de leer que tiraron la carga al mar. Hubo pérdida para los que estaban alrededor de Jonás. Hay un daño colateral cuando huimos de Dios. Las personas que están a nuestro alrededor van a ser afectadas también, van a perder. Huir de Dios traerá pérdida a los que nos rodean, traerá pérdida a nuestra familia. Versículo 8 dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Esto es antes de que lo tiraran al mar. ¿Por qué estamos en estas? ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado? Versículo 9, él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron. Vamos a traer temor, vamos a traer pérdida económica a los que nos rodean. ¿Qué es esto que has hecho? Porque se atemorizaron en gran manera. Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Tú estás huyendo de Dios y ahora estamos pagando nosotros los platos rotos. Traemos daño colateral a cualquiera que tenga algo que ver con nosotros cuando estamos huyendo de Dios. Versículo 11. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Él reconoce el daño colateral. Los estoy afectando a ustedes por mi desobediencia, por hacer caso omiso al llamado de Dios, a una relación con Él, a una familia en Él y a una misión para Él.
Láncenme al mar. Y el daño colateral va a disminuir. Versículo 13, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Vieron que ni los dioses de ellos los ayudaron, entonces ahora invocaron al Dios de Jonás. Los incrédulos aquí, se marca un contraste. El capitán tenía más sabiduría que Jonás. Los marineros fueron más sabios y sensatos que el mismo Jonás, clamando por misericordia al Dios Todopoderoso. Y el versículo 15 que ya leímos: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Hermanos, el Titanic, el barco más grande en ese momento de la historia, más lujoso del mundo, diseñado prácticamente para ser insumergible, un diseño increíble, diseñado para ofrecer seguridad, prestigio, nos enseña una lección eterna. Ni la ingeniería humana más avanzada, ni la confianza en nuestra propia ruta nos salva de los icebergs, de las montañas de hielo de la vida cuando ignoramos la voz de Dios. Así como el capitán Smith recibió 7 advertencias, 7 llamados claros de hielo gigantesco, y aún así mantuvo su velocidad máxima como si nada estuviera en su camino, nosotros también recibimos advertencias y llamados de Dios. Y hoy puede ser un gran día para ti. Hoy puede ser un día decisivo para ti al escuchar este mensaje, donde Dios sabe que viene ese choque que partirá tu vida en dos. Pero el orgullo nos hace pensar que sabemos más que Dios, y ponemos en peligro no solamente nuestras vidas, sino a los que nos rodean. Así que te ruego hoy, te imploro, considera el costo. No pagues el pasaje a tu propia tormenta. No permitas que tu insumergible confianza se parta en dos, hundiendo todas las cosas valiosas en tu vida. Aún estás a tiempo de cambiar de rumbo antes de chocar con las terribles y finales consecuencias. Dios no te está llamando para destruirte, sino para salvarte, y para que a través de ti muchos lo conozcan a Él y cumplas el propósito para el cual Dios te creó. No huyas de su presencia, arrepiéntete, ríndete por completo a Él, corre a sus brazos y clámale que te salve. La semana pasada tuvimos un lindo testimonio de obediencia. 13 hermanos en la fe, 13 personas que decidieron entregar su vida a Jesús, dieron testimonio público de obediencia. Escucharon el llamado de Dios a una relación con Él. Escucharon el llamado de Dios a testificar de Él. Y ahora debemos nosotros apoyarlos, orar por ellos, acogerlos en la familia de la fe, para que ninguno de nosotros, ni ellos ni nosotros, huyamos del llamado de Dios. Veamos este video. ¿Has reconocido tu pecado delante de Dios y te has arrepentido? Sí. 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 ¿Te has arrepentido de tus pecados para empezar a vivir una vida nueva en Él? Sí. 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 ¿Has decidido vivir una nueva vida en Él, en el poder de la resurrección? Sí. Sí. Así es. Sí. Muy bien, delante de Dios, delante de esta congregación, con la autoridad que nos concede la palabra de Dios como ministros del Evangelio, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.